Hola, muy buenas, exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí como estáis viendo, estoy con un mueble, un rack para serpientes, que lo he hecho yo casero. Os voy a enseñar cómo lo he hecho. En este caso lo he hecho con un mueble de baño. Tenemos que hacerle unos arreglos, que ahora os enseñaré con unas tablas y una serie de cosas. Luego enchufaremos lo que es el termostato para regular las temperaturas para las serpientes. Os enseñaré cómo hacerlo, dónde tenemos que poner la sonda. Y aparte pondremos las mantas térmicas de la parte trasera. Espero que se ayude al vídeo y nos vemos ahora. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estamos por aquí. Estamos viendo el mueble. Bueno, en este caso yo le he hecho agujeros para que... A ver si quiere enfocar. Ahora. Le hice agujeros para el tema de los reptiles que tenía, las serpientes. Así es como lo compráis. Nada, es comprar un mueble de estos de cocina o de baño y montarlo, ¿vale? Tal como lo estáis viendo, ¿vale? Y luego lo que tenéis que hacer, aquí estaría ya montado, es comprar una madera, porque claro, si no lo ponéis madera, pues por aquí se escaparían los animales y aparte no podríamos ponerle las mantas térmicas. Ya os enseño cómo, ¿vale? Aquí estaría acabado. Estas de aquí ya estaban montadas y las tenía pegadas y no quería, pues bueno, despegarlo todo esto. Así es como queda. Entonces debajo de aquí le pondremos luego lo que son las mantas térmicas. Y ahora estos de aquí, ahora un momento, os enseñaré cómo se tiene que hacer. Tenéis que ir a un sitio que os corten la madera, en este caso esta madera. Están cortadas a la medida y lo que haremos será colocarlas, las dos que me quedan, una aquí y otra aquí, ¿vale? Que sería el siguiente paso. Con eso ya tendríamos hecho lo que es el montaje del rack, o sea, imaginaos, es muy fácil. Es una forma bastante económica de tenerlas y como veis, lo que son el rack es bastante grande, las medidas son bastante grandes. Bueno, no sé si habrá modelos más grandes, que a mí me iba bien este, así quiero enfocar, me iba bien este para las serpientes que yo tenía en su época. Y ya os enseño cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Un momentito. Bueno, ya estoy por aquí. La verdad que es un poco complicado grabar con una mano porque no es lo mismo. He sacado, metemos lo que es la madera aquí dentro. Aquí habría que pegarlo con cinta de doble cara, por ejemplo aquí. La pegáis con doble cara para que ya no se mueve más. Y entonces lo que hacemos luego es poner el cajón. Y como veis, pensar que yo he cogido las medidas, ¿eh? Tenéis que coger las medidas para que os quede justo. Tenéis que hacer para que, ¿no veis? Que quedan un poquito para que abre y cierre. Pero luego aquí pondremos la manta térmica. Si no pusiéramos esto no podríamos poner mantas térmicas y aparte, como os he dicho, se escaparían los animales. Fijaros cómo queda el hueco tan grande. Ahora vamos a poner el de abajo. Bueno, yo he puesto la madera porque es que con una mano era bastante complicado de poner. Como veis, quedan perfectas. Podéis abrir todos los cajones perfectos. El hacerle agujeros o no, como vosotros veáis. Luego también hay, bueno, como unas ventilaciones que se cortan a la medida, se ponen y siempre queda un poquito más curioso. Si no, pues hacéis unos agujeros, pues bueno, con un soldador o como vosotros veáis y tenéis más que suficiente. De todas maneras, los agujeros no hace falta, como digo. Y así quedaría, ¿vale? Este sería ya hecho un rack para pitón bola o, no sé, para serpientes del maíz, para que vosotros veáis. También se puede usar para geckos, para que vosotros veáis. La verdad que más simple que esto yo creo que es imposible y la verdad que queda bastante profesional. Bueno, el siguiente paso sería ponerle la calefacción a lo que es el rack. Esto es la parte trasera del rack. Lo que he hecho es echar para atrás, bueno, lo que sería para adelante, lo que es el habitáculo. He puesto cinta adhesiva. Lo pondría más o menos por aquí, porque no llega hasta el final del todo. Hay que ponerlo al final del todo de una de las partes para que se caliente, ¿vale? Esto está hecho solo para que lo veáis. No es nada definitivo, pero bueno, para que veáis una idea. Pues nada, una vez puesto, ya podemos echar esto para atrás. Como veis, queda justamente la parte trasera, que es lo que queremos, para que dé en la parte trasera caliente y adelante esté más frío. Y ahora el siguiente paso sería
pues nada, ponerlo a los 4, ¿vale? Yo solo voy a hacerlo con uno, los pasos serían volver a repetir todos iguales, y ahora sería todo enchufarlo a un termostato, que ahora os enseño cómo se tendría que hacer. Una vez ya puesta todas las mantas térmicas, en este caso solo hemos puesto una, cogeremos lo que es, pues esto, un enchufe de estos triple, de 6, de 5, de los que sean, y enchufaremos todas las mantas térmicas que tengamos. En este caso yo solo tengo una, pues ponemos una. El siguiente paso sería coger el termostato, y el termostato lleva un enchufe, pues lo que es esta regleta la enchufaremos al enchufe. Con esto, ¿qué hacemos? Que todas las mantas térmicas del rack las vamos a controlar con esta temperatura, con este termostato. Y ahora el siguiente y último paso sería coger la sonda esta, y ahora veremos lo que tenemos que hacer. Un momento que le doy la vuelta. Lo último que tendremos que hacer es poner lo que es la sonda. Esto va del STC1000. Esto es lo que hace que nos diga la temperatura que hay dentro de los racks. Nos interesa ponerlo al fondo del todo. A ver si lo puedo poner, que lo hago, es que para no salir en cámara. Como veis, lo he puesto al fondo del todo, y esto, de lo que se puede hacer también, es pegarlo. Es un poco complicado desde aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto se pega todo bien para que la serpiente no se enganche, o lo metemos por aquí, o hacemos un agujero, hacemos un pequeño agujero y lo sacamos por allí. Como veáis, más que nada lo interesante de esto es que se queda aquí al fondo del todo, donde está la manta térmica, y entonces aquí nos saltará la temperatura. Esta nos dará, con esta sonda sabremos la temperatura de los 4, o sea, los 4 irán igual. Si lo ponemos a 38 39 grados, todo el rack entero estará a 38 39 grados. Si queréis tener a diferentes temperaturas los racks, pues entonces tendremos que poner diferentes termostatos, pero con uno enchufado todo aquí tenemos suficiente para los 4. Normalmente casi siempre se tienen las mismas especies, o más o menos las especies que se suelen tener no varían mucho la temperatura. Y por aquí yo creo que ya estaría. Si quieres hacemos un pequeño recordatorio de todo, rápido, para que quede un poco más claro, y bueno, y acabamos aquí el vídeo. Un segundo. Pues el recordatorio es un mueble de cocina o de baño. Cortaremos las maderas a la medida para que no se salgan los animales por aquí, y poder poner aquí lo que son las mantas térmicas. Las mantas térmicas las pondremos al final del todo del tupper, en este caso, que sería este. Enchufaremos todas las mantas a una regleta de estas, las mantas que tengamos, los que estemos usando, y con un termostato, el STC1000, que acordaros que tenemos el montaje, lo tenemos en el canal. En ese termostato regularemos la temperatura, y con solo él y esta regleta podremos regular todo entero el mueble y tener todas las temperaturas iguales. Y hasta aquí el vídeo. Yo creo que bueno, es una forma barata de tener un rack que queda bastante bien, queda curioso, está bien montado, no hace falta estar pues cortando maderas ni haciendo historias raras. Solo tenemos que cortar las maderas estas, que las podéis cortar en cualquier sitio que las llevéis. Coger bien siempre las medidas para que el rack se mueva bien, y ya está. Y con esto pues ya tenéis un rack para serpiente, geckos o para lo que vosotros veáis, ¿vale? Pues espero que os guste. Nada, seguidme si no me seguís, compartirlo el vídeo, haced todo lo que vosotros queráis, y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego, adiós.